Buenas tardes, chicos. Pasamos a corregir la tarea número 23. Tenéis que hacer diferentes derivadas en las que ibas a poner en práctica las reglas de derivación vistas en las clases de la semana pasada. Entonces, en la primera tenéis que derivar la función f de x igual a elevado a x por coseno de x partido de 2x más 4. Es una derivada similar a una de las que os puse yo en los ejemplos de la última clase del viernes. Entonces nos encontramos con que tenemos un cociente y luego en el numerador también un producto. Así que la regla de la derivada sería derivada del de arriba. Entonces si queréis ponéis paréntesis y después ponéis la derivada, ¿vale? Para no perderos, ya que la derivada no es inmediata, sino que hay un producto. Entonces sería derivada del primero, que ahora lo detallo, por el de abajo sin derivar, menos el de arriba sin derivar, que es todo ello, por la derivada de la de abajo. Y para derivar una exponencial donde la base no es el número e, es lo copio todo igual por la derivada del exponente, que es 1, y por el logaritmo neperiano de la base, que es 2. Y luego la función que hay en el denominador elevada al cuadrado. Y ahora, bueno, pues ya lo que voy a hacer es pararme a escribir lo que vale la derivada del numerador. Como hay un producto, derivada del primero elevado a x por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por la derivada del segundo, y la derivada de coseno de x es menos seno de x. Entonces nos damos cuenta que los dos sumandos que hay en este y en este, hay algo que se repite, el 2 elevado a x más 4. Entonces sacamos el 2 elevado a x más 4 factor común. En el primer sumando nos quedaría elevado a x coseno de x, más por menos, que es menos, así que menos elevado a x por seno de x. Y en el segundo sacamos esto factor común, pues nos quedaría elevado a x coseno de x por logaritmo neperiano de 2, no se va nada, no podemos simplificar nada más. Y ahora sí, un 2 elevado a x más 4 del numerador se nos va con una del denominador, y al final pues nos queda lo que había dentro del corchete y en el denominador el 2 elevado a x más 4. En el ejemplo número 5 tenemos un producto con 3 factores, entonces habrá que aplicar lo mismo que os conté en uno de los ejemplos de clase. Vamos a agrupar de manera que sea el producto de dos cosas. Entonces voy a considerar que el primer factor es x por 3 elevado a x y que el segundo es tangente de x. También puede que alguien haya cogido que el primer factor es x y que el segundo factor es 3 elevado a x por tangente de x, ¿vale? Como queráis. El resultado sería el mismo. Así que nada, para derivarlo lo que hacemos entonces es derivada del primero, que pongo paréntesis y ahora explico cómo se deriva, por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar, por la derivada del segundo. Y la derivada de tangente, si recordáis, era en el denominador poner el coseno al cuadrado de la función y en el numerador su derivada, y la derivada de x es 1. Y ahora ya me paro a detallar lo que valdría la derivada del primero. Como hay un producto, derivada del primero 1 por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar, que es la x, por la derivada del segundo. Y la derivada de 3 elevado a x es 3 elevado a x por la derivada del exponente, que es 1, por el logaritmo neperiano de la base. Y ahora pues lo único que he hecho ha sido esta parte dejarla igual, ¿vale? Lo único he prescindido de los unos multiplicando, que no aportan nada, y esto el x por 3 elevado a x pues lo he puesto en el numerador, porque al multiplicarlo por 1 se queda igual y ya no podríamos simplificar nada más. Así que nada, cuando veáis que las derivadas son un poco más complejas, pues os recomiendo que apliquéis la fórmula, y si una parte es más larga, pues nada, la dejéis para el final, como hemos hecho aquí, ¿no? Que puse el paréntesis y después deriva el producto, y aquí lo mismo, ¿no? Que puse el paréntesis y después deriva el producto, para que así no perdáis un poco el hilo de cómo es la fórmula que estáis aplicando. Vamos ahora con el ejemplo número 12, ¿vale? Estas que vienen ahora son un poco más sencillas. Tenéis que derivar el seno de x cuadrado menos 5x más 7. Regla de derivación del seno, la derivada del seno es el coseno de la función por la derivada de lo que tiene dentro, y la derivada de x cuadrado menos 5x más 7, que es 2x menos 5. Vamos con el 13, donde tenemos que derivar la función raíz cúbica de 5x más 3 al cuadrado. Ya os daban la pista que hay que convertirlo en forma de potencia y luego derivar una potencia aplicando la regla de la cadena. Entonces esto se escribiría la raíz cúbica de 5x más 3 elevado al cuadrado como 5x más 3 elevado a 2 tercios. En el tema 1 vimos cómo convertir las raíces a una potencia, y ahora ya regla de la cadena. La regla de la cadena nos decía que teníamos que derivar desde fuera hacia adentro. Fuera hay una potencia y sabemos que las potencias se derivan bajando el exponente, copiándolo todo con un exponente menos, le he restado 1, y luego no se nos puede olvidar poner la derivada de lo que hay dentro, que en este caso la derivada de 5x más 3 es 5. Y ahora ya consiste en simplificar 2 por 5, que es 10, el 3 que se mantiene en el denominador, y 2 tercios menos 1, que es menos 1 tercio.
De manera que, como esto tiene exponente negativo, va a bajar al denominador y en el numerador únicamente nos va a quedar el 10 y en el denominador nos va a quedar el 3 y esto convertido con exponente positivo, 5x más 3 elevado a un tercio. Entonces, como la función original me la han dado en forma de raíz, la tenemos que devolver en forma de raíz también. Y 5x más 3 elevado a un tercio, pues nada, es la raíz cúbica porque en el denominador hay un 3 de 5x más 3 elevado a 1 y ese elevado a 1 no es necesario ponerlo. Así que aquí tenéis un ejemplo más de derivada utilizando la regla de la cadena. En la misma línea va también el ejercicio 14, tenéis el seno al cuadrado de 3x más pi medios, eso es lo mismo que escribir seno de 3x más pi medios elevado al cuadrado, solo que recordad cuando estuvimos estudiando el tema de trigonometría, pues nada, que en el seno, el coseno y la tangente el cuadrado se ponía aquí dentro o aquí arriba en lugar de ponerlo aquí fuera. Así que bueno, esto que se escribe por convenio así es lo mismo que todo el seno elevado al cuadrado. Así que de nuevo tendremos que aplicar la regla de la cadena, empezar derivando desde fuera hacia adentro. Entonces fuera hay una potencia, bajamos el exponente que es 2, lo copiamos con un exponente menos que sería entonces 2 menos 1 que es 1, pero el exponente 1 sabemos que no hace falta ponerlo. Y luego por la derivada de lo que hay dentro, la derivada del seno es el coseno de la función por la derivada de lo que tiene dentro. La derivada de 3x que es 3 y la derivada de pi medios que es 0, porque como pi es un número, el 2 también, la derivada de cualquier número es 0. Y ahora lo único que podemos simplificar es que el 2 multiplicado por el 3 que hay detrás se convierte en un 6 y el seno y el coseno mantenerlo igual no podemos hacer nada. Así que un ejemplo más de derivada usando la regla de la cadena. Vamos ahora con un cociente donde aparece un logaritmo, entonces la derivada sería derivada del de arriba, entonces el logaritmo sabemos que se deriva copiando la función abajo y arriba su derivada, por el de abajo sin derivar, menos el de arriba sin derivar, por la derivada del de abajo que es 1, entre la función que hay en el denominador elevada al cuadrado. Y ahora simplificamos, mirad, x por x sería x cuadrado, que con el x cuadrado del denominador se cancelan, de manera que en el primer sumando nos ha quedado el 2, en el segundo sumando, como el 1 no hace falta ponerlo, el logaritmo de x cuadrado, en el denominador x cuadrado, ¿vale? Cuidado con caer en la tentación de quitar el x cuadrado con el x cuadrado, no se puede por dos motivos, porque este x cuadrado está dentro del logaritmo y además tenéis una resta, ¿vale? Así que eso ya no se podría simplificar más. Y seguimos con los dos últimos ejemplos que nos quedan, que son también más sencillitos. Tenemos que derivar el coseno de 3x menos pi, la derivada del coseno es menos el seno de la función por la derivada de lo que hay dentro. La derivada de 3x menos pi sería 3, que es la derivada de 3x menos 0, porque de nuevo pi es un número, y la derivada de cualquier constante es 0. Lo único que he hecho es el 3, colocarlo delante, ¿vale? Porque bueno, queda mejor escrito, y sería entonces menos 3 por el seno de 3x menos pi. Y en el 18 nos encontramos un producto, regla de derivar, un producto derivada del primero por el segundo sin derivar más el primero sin derivar, que es la x por la derivada del segundo. Y para derivar la exponencial es lo copio todo igual y por la derivada del exponente que es 2. Perdón, no vamos a poder simplificar nada, pero bueno, por expresarlo de una forma un poco más sencilla, nos damos cuenta que en estos dos sumandos hay algo que se repite, el elevado a 2x más 1, así que lo sacamos factor común. En el primer sumando nos quedaría un 1 y en el segundo el x, la x y el 2, que hace ese 2x. Entonces, espero que con la hoja que os he pasado esta mañana de ejercicios resueltos de derivadas, pues bueno, podáis practicar y queden todas lo suficientemente claras. Bueno, mi idea era que os sonara para el año que viene, que lo vais a necesitar, pero bueno, se volverá a explicar, así que no os preocupéis. Muchas gracias, chicos, hasta mañana.